a los mensajes, pero quiero hablar en esta mañana de por qué Dios no nos bendice. ¿Por qué Dios no nos bendice? Y voy a hablar algunos puntos, hermanos, que hermano nuevo, tal vez eso no es para usted. Usted va comenzando y espero que guarde su corazón. Son algunas cosas serias que la Biblia nos habla y nos enseña, pero no cambia de que es verdad. No cambia de que es verdad. Y dice la palabra de Dios en el versículo 11 de Lucas capítulo 15, también dijo, un hombre tenía, ¿qué hermanos? Un hombre tenía, ¿qué hermanos? 2 hijos. Ahora, es un ejemplo que la palabra de Dios nos está dando y es una parábola, pero hablando de 2 hijos, hermanos, representa a 2 tipos de personas. Que en esta mañana usted se va a dar a conocer en uno de esos 2 hombres. Ahora, hay una gran diferencia porque en el versículo 12 dice de esta manera, y el menor de ellos dijo, ¿a quién, hermanos? Entonces, obviamente, si hay un menor, ¿hay un qué? Hay un mayor. Y hablando de especificar, hermanos, de el hijo menor, obviamente, hermanos, yo creo que si usted se pone a analizar las cosas, hermanos, nos está hablando de un hijo, en este caso, pequeño, que no tiene la conciencia para poder pensar. En pocas palabras, un hijo inmaduro. Porque se está refiriendo ¿a quién? Al menor. El mayor, obviamente, hablando de su adultez, podemos darnos cuenta en su madurez que piensa bien las cosas, pero el menor no. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Sí me están entendiendo? 2 hijos. Un hijo menor hablando de inmadurez. Un hijo menor hablando de sus pensamientos, y lo podemos ver, hermanos, que le dice el hijo menor, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Ahora, un hijo menor, hermano, teniendo todo en su mano, ¿qué es lo que hace? No tiene sabiduría, y lo que acabamos de ver dentro de la palabra de Dios lo despilfarra, porque no tiene sabiduría, porque no tiene madurez. Hablando de un hijo menor y una persona, ya en este caso hablando de un hermano mayor, hablando de madurez, hermano, empieza a analizar las cosas y dice, no, pues yo creo que es mejor quedarme con mi padre. Es mejor seguir trabajando en la casa de mi padre, y cuando llegue el tiempo de ahora yo empezar a tal vez, ¿verdad?, a administrar todo, quiero seguir aprendiendo. Pero el hijo menor no. El hijo menor decidió disfrutar de la vida. Ahora, siempre, ¿verdad?, como hijo menor, hay hijos que no les gusta lo que sus padres les dicen. Y algunos están esperando la mayoría de edad para tomar sus propias, como aquel joven. ¿Sabe qué? Creo que ya tengo la suficiente edad, pero no la cabeza y no la madurez para poder guiarse durante la vida. Entonces encontramos y dice, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre dice, y les repartió los, ¿qué, hermanos? Los bienes. Ahora, encontramos la consecuencia, hermanos, versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, ¿qué dice, hermanos? Se fue lejos a una provincia apartada, y ahí está. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces, hermano, ¿por qué Dios no nos bendice? Porque como hijos de Dios, escuche bien, hermano, estamos en la iglesia, aparentamos ser buenos cristianos, y el punto le puse de esta manera, estás, pero en realidad no quieres estar. ¿Sí está escuchando eso, hermano? Estás, pero en realidad no quieres estar. ¿Sabe que eso a nadie le gusta? Y siempre no voy a quitar del dedo del renglón, hermano, porque esa es una
nuestras naturalezas pecaminosas, de que no nos gusta que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Y lamentablemente estamos, pero realmente no queremos estar. Y lamentablemente, como el Hijo, solamente queremos la bendición, pero no queremos trabajar. No queremos trabajar. Y esto, hermano, le pudiera dar muchos ejemplos y ahorita los vamos a ver en Proverbios acerca de lo que la Biblia nos enseña. Y a veces queremos las cosas fáciles. Pero en realidad, hermano, que quiere estar de todo su corazón. Y hermano, son pocos los que realmente están siendo bendecidos y están de todo su corazón en este lugar. Se paran temprano y no se quejan, al contrario, es una gran bendición que llegue el día domingo. Su familia, ¿verdad? Dice, ¿sabe qué, familia? Hoy es domingo, párense, vamos a bañarnos, vamos a almorzar, porque hoy es día de buscar al Señor, hoy es día de ser alimentados con el mensaje de la palabra de Dios. Pero son pocos los cristianos bendecidos de esa manera. Y es por eso que cristiano, lo que le decía hace 8 días, se queja y se queja y se queja porque primeramente en realidad ni siquiera quiere venir a la iglesia a veces. Está, pero en realidad no quiere estar. Y a usted que está y no quiere estar, pregúntele a sus hijos. Están, pero realmente tampoco no quieren estar. Y de hermanos cristianos de años, hermano, que usted ha venido, ¿verdad? Siendo de cristiano de banca, que ha estado a duras penas aguantando. Ahora mire la vida de sus hijos, que ya son adultos, y pregúnteles, es más, voltee y a ver si están aquí. Porque están, pero en realidad no quieren estar. Y están porque sabe que Dios bendice, pero lamentablemente, hermano, solamente quieres la bendición de Dios, pero no quieres buscar a Dios de todo tu corazón. Eso es triste y lamentablemente, hermanos, que una y otra vez he venido enseñando y predicando que, hermano, Dios no puede ser burlado. Él sabe nuestro corazón, Él sabe cómo venimos en esta mañana, Él sabe que traemos a algunos un corazón bien apático, bien amargado, con lleno de arrogancia, con lleno de amargura. Y hermano, Dios no te va a bendecir de esa manera. Porque Dios prueba, Dios pesa los corazones. Y lamentablemente, hermanos, seguimos domingo tras domingo, y hace 8 días les dije, hermano, no se cansa de que en su vida no ha pasado nada, no se cansa de que año tras año cargando ese peso encima, que simplemente domingo tras domingo y nada ha sucedido en su vida, porque quiere estar, pero en realidad no quiere estar. El hijo ya se había cansado. El hijo ya había dicho, ya no quiero estar más con mi padre. Y sabe que a veces así hay cada cristiano, incluso se ha predicado muchas veces acerca de esto, ¿verdad? Agarran sus cosas y se van al mundo. Ahora, qué bendición por los que se van. Y digo qué bendición porque toman una decisión, y hace 8 días los dije. No están ni jugando ni sí, ni no. Toman una decisión de irse. Y la Biblia nos enseña, es mejor que seas frío o caliente. Por cuanto eres tibio, entonces te vomitaré de mi boca. Es un asco, en pocas palabras. Y qué triste y lamentablemente que cristianos haya de esa manera. Que sean en la iglesia como cualquier religioso más. Hermano, los religiosos están allá afuera. Aquí están los hijos de Dios, los que realmente deberían de estar buscando a Dios de todo su corazón. Vamos a ver ahí un pasaje en Jueces capítulo 16. Vamos a Jueces capítulo 16, vamos a leer el versículo 15 y el versículo 18. Voy a enseñar una mujer que solamente estaba con un hombre, pero en realidad no quería estar con él. Solamente quería el dinero, solamente quería lo que le estaban ofreciendo. Y dice la palabra de Dios en Jueces capítulo 16, versículo 15 de esta manera. Y ella le dijo, ¿cómo dices, yo te amo cuando tu corazón, qué dice, hermanos? Cuando tu corazón no está conmigo. Ay, luego se hacen
los ofendidos. Y luego se hacen los que sufren mucho, los que han sido defraudados, los que están sufriendo penalidades. Esta mujer con astucia está diciendo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está con... En realidad a Dalila le interesaba el amor de Sansón, hermanos. Dígame, ¿en realidad a Dalila le interesaba el amor de Sansón? No, le interesaba el dinero que le iban a entregar por entregarlo a él. ¿Qué es lo que le interesa a usted, hermano? Que Dios me bendiga, pero lo estás buscando de todo tu corazón, hermano. Porque Él conoce tu corazón, Él sabe cómo andas allá afuera, Él sabe cómo caminas allá afuera, y le decía hace un momento, Él sabe cómo vienes en ese momento, qué corazón traes. Y dijo Dalila, ¿y cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Versículo 18 dice, viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y eso era lo que ella quería, porque a través de eso iba a obtener ganancia. Dice, y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano, ¿qué, hermanos? El dinero. ¿Sabe que mucho cristiano llega pensando en que Dios lo va a poner en muchas riquezas? Y lo veíamos hace 8 días, y no sé, hermano, mi mensaje hace 8 días era otro, pero la Biblia nos enseña en 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 19, solamente lo leí y me pasé de largo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son, ¿qué, hermanos? Los que son aprobados. Va a haber muchos problemas, va a haber muchas dificultades, va a haber mucha escasez, pero depende de ti si empiezas a tener compasión de ti mismo. Ay, pobrecito de mí, ay, pobrecito de mí. Pero la palabra de Dios nos enseña que es preciso que haya disensiones para que así se manifiesten los que son aprobados. La palabra de Dios nos enseña que esta mujer estaba simplemente por un deseo, el dinero. El dinero. ¿Cuál es su deseo de usted, hermano? ¿Realmente su deseo es tener una comunión con su Dios? ¿Leer su palabra, gozarse? ¿O solamente viene a la iglesia para que Dios lo bendiga? Y muchos se han amargado porque han venido de esa forma y Dios no los ha bendecido y han terminado yéndose. Porque vienen con un motivo equivocado. Vienen con un motivo equivocado pensando que la iglesia los va a apoyar. Pensando que la iglesia les va a seguir regalando, ¿verdad?, despensas cada 8 días, les va a seguir, ¿verdad?, como el gobierno manteniéndolos. Vienen con un pensamiento equivocado. Y la Biblia nos enseña que debemos de buscar a Dios con toda nuestra mente y de todo nuestro corazón. Encargarnos de sus mandamientos, encargarnos de su ministerio, encargarnos de su obra. Mateo capítulo 6, versículo 31, si no mal recuerdo, Dios nos dice, el que se encarga, el que se ocupa en mi obra, yo sé que tiene necesidades, pero yo le voy a proveer de todas esas cosas. Pero aquel que viene con un mal pensamiento, ni trabaja, lo que acabamos de escuchar en la mañana, ni trabaja, ni ayuda, ni apoya, y solamente sirve de piedra de tropiezo. Y eso sí quiere que se le apoye. Y se va hablando, es que en esa iglesia no hay amor. Es que en esa iglesia no te apoya, al contrario, ahí te piden. Vamos a seguir más adelante, hermanos, porque ya es 12:30 y
luego no termino. Seguimos ahí en la lectura, hermanos, de Lucas capítulo 15. Vamos ahí, no lo pierdan, hermanos. Ponga, por favor, un separador. Lucas capítulo 15. Versículo 13 dice: no muchos días después, contándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y dice, y allí desperdició sus bienes. ¿Qué, hermanos? ¿Viviendo qué? Viviendo perdidamente. Y lamentablemente, hermanos, lo que Dios nos da, lo desperdiciamos. Ese es el otro punto por el cual Dios no nos bendice. Porque lo que Dios nos da, lo desperdiciamos. Y primeramente, lo desperdiciamos porque no nos damos cuenta que es la gracia de Dios sobre nuestras vidas. ¿Piensa usted que por sus fuerzas lo ha obtenido? ¿Piensa usted que porque es el mero de todos, por eso piensa que, ¿verdad? Y lo despilfarra? No da su diezmo, no apoya, no invierte en la obra de Dios. Pero eso sí, allá afuera con sus amigotes les invita a lo que usted quiera, pero cuando Dios le pide algo para su obra, se hace más marro que el marro. Pero otro de los problemas por el cual no somos bendecidos, hermanos, es porque lo que Dios nos da, lamentablemente, hermanos, lo desperdiciamos. Y dice la palabra de Dios que desperdició sus bienes, pero lamentablemente bien perdidamente. O sea, no sabía ni lo que hacía. No se daba cuenta de lo que estaba sucediendo, no se daba cuenta de la gravedad de la situación en la cual él estaba yendo más adelante. Porque encontramos la situación hasta donde él tuvo que llegar para poder incluso alimentarse. Hermano, ya deje de desperdiciar lo que Dios le da y dele a Dios lo que a él le corresponde, dele a Dios lo que a él le toca, dele a Dios. Es más, hermano, Dios no le pide mucho. Hace 8 días, ¿a cuántos se les hizo una carga incluso 40 pesos? ¿A cuántos, hermanos? Unos dijeron hasta doy 80. ¿Sí o no, hermanos? Pero lamentablemente Dios no nos bendice porque lo que Dios nos da, lo desperdiciamos. Lo invertimos en otra cosa que no es Dios. Y esto, hermano, no me voy a meter en detalles, pero en todos los ámbitos de nuestra vida. Para empezar, nuestra propia vida, nuestro propio tiempo. Es que no tengo tiempo para poder venir a orar. Pues estás desperdiciando tu tiempo, bien perdido andas desperdiciando tu tiempo. Invirtiéndolo en este mundo cuando este mundo no te va a ayudar para nada. Si es tu trabajo, qué bendición. Dios te lo ha dado, Dios te lo ha dado. Pero no quieres sacrificar todo ello. ¿Por qué Dios no nos bendice, hermanos? Porque desperdiciamos. Y lamentablemente encontramos en el versículo 13, sigue diciendo, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y dice el versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, a propósito, hermanos, si ahorita no tienes, escúcheme bien, si ahorita no tiene, y si ahorita tiene, lo único que tiene es necesidad, pues más necesidad le va a venir. Más necesidad le va a venir. Y si está esperando que alguien le ayude, no va a haber nadie quien le ayude. No va a haber nadie quien le ayude. Es más, ni Dios mismo lo va a ayudar. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Y voy a tratar algunos puntos, hermanos, hay algunos hermanos aquí que son bien dadivosos y apoyan en todo. Pero la palabra de Dios nos enseña que si ahorita si ahorita tenemos necesidad, más adelante vamos a tener más necesidad. ¿Por qué? En el versículo 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino, ¿qué, hermanos? Vino una gran hambre
en aquella provincia, dice, y comenzó a, ¿qué, hermanos? Comenzó a faltarle, y si aún apenas ahorita ya había gastado todo lo que tenía, y si aún, verdad, empezaba a faltarle, no se daba cuenta de que iba a llegar hasta donde se alimentaban los cerdos. A lo mejor el confiado dijo, pues todavía tengo un poquito, ya está escaseando, pero todavía tengo un poquito, pero su necedad no podía ver más allá de que ese poquito aún todavía no era suficiente y iba a caer aún más bajo. Vamos a ver qué es lo que dice Proverbios capítulo 6, hermanos. No pierdan ahí en Lucas. No pierdan ahí en Lucas, hermanos. Vamos ahí a Proverbios capítulo 6. ¿Qué es lo que Proverbios nos dice? Dice de esta manera, Proverbios capítulo 6, del versículo 6, dice la palabra de Dios: ve a la hormiga. ¿Qué dice, hermanos? Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos. ¿Y qué dice? A propósito, este joven no le gustaba trabajar. Este joven lo único que quería tener, lo que les dije hace un momento, era lo que su padre tenía, las ganancias, lo que a su padre le había costado, y él simplemente, ¿verdad?, fue y lo malgastó todo. ¿Por qué? Porque ni siquiera le había costado. Eso es un flojo. No quiso trabajar, si vio que ya le comenzaba a faltar, siguió en la misma gastando y desperdiciando lo último que tenía. Y dice la palabra de Dios en el versículo 6, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, ¿y qué? Y sé sabio. La hormiga, hermanos, es mucho más pequeña que el dedo chiquito de su mano, pero tiene más sabiduría que muchos de los que estamos aquí. Y Dios nos pone el ejemplo, y tal vez, póngalo así, hasta nos está comparando con ese animalito chiquito, un insecto. Que mejor ese insecto se pone a trabajar y no se pone a andar quejándose, chillando, y se pone a trabajar. Dice la palabra de Dios, mira sus caminos y sé sabio, dice el versículo 7, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, dice el versículo 8, prepara, ¿qué, hermanos? Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su, ¿qué, hermanos? Su mantenimiento. Y dice el versículo 9, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Hasta cuándo te levantarás de tu sueño? Hay hermanos que tienen mucha necesidad, pero se siguen levantando a las 9, 10 de la mañana y quieren que los apoyen. ¿Por qué Dios no nos bendice? ¿Por qué Dios no me bendice? Es que no puedo, es que estoy enfermo, es que esto, es que el otro. Hermanos, si viaja para Toluca, ¿verdad? ¿Ha visto a gente en silla de ruedas pidiendo dinero, sí o no? El día de ayer fui a la terminal a comprar un poco de material para un trabajito que me salió. Me encontré a una niña como de entre 10 y 13 años. Lloviendo, estaba vendiendo bubulubus. ¿Pudiera que esté enferma? Sí, pero está trabajando. Por lo menos está vendiendo algo y no se está quejando de la vida. Y le dije, hija, dame 4. Tenía 20 pesos, me sobraron 20 pesos de cambio y le dije, échale ganas. Que lamentablemente que hoy las mujeres incluso salen a vender, tratan de echarle más ganas que los hombres. ¿Por qué Dios no nos bendice entonces? Te aferras a un solo trabajo. Hermano, ya abre tu mentalidad. Busca, si no puedes de uno, busca de otro, ráscale de otro lado y pídele la dirección de Dios. ¿Cómo Dios te va a bendecir? ¿Cómo Dios va a traer bendición a tu vida, a tu propia familia, si eres un flojo, eres un perezoso? Dice la palabra de Dios, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos. ¿Para qué, hermanos? A propósito,
He escuchado llegar a decir, hermanos, es que yo vine a esta iglesia a descansar. Pues ya nos vieron la cara de banco. Pues sí, hermanos, ya nos vieron la cara de banco. Dice el versículo 10, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Dice el versículo 11, así, hermano, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre. ¿Qué, hermano? Entonces, si ahorita tienes necesidad, más adelante vas a tener aún mucho más, porque la palabra de Dios dice, perezoso, mira los caminos de la hormiga y sé sabio, ponte a trabajar. No desperdicies lo que Dios te da. Ven con un buen corazón y busca a tu Dios. No, pero lo único que quiero es la bendición de Dios. Pero de yo darle mi tiempo a Dios, espérame. No, Señor, hasta ahí. Vamos a poner límites. Yo nada más dame tu bendición y mira, yo ando viviendo tranquilo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre, dice la palabra de Dios, como hombre armado. O sea, ni las manos vas a poder meter. ¿Por qué Dios no nos bendice? Vamos ahí a Proverbios capítulo 24. Proverbios capítulo 24, versículo 30 al 34, dice la palabra de Dios de esta manera, el versículo 30. Pasé junto al campo del hombre, ¿quién, hermanos? Pasé junto al campo del hombre, ¿qué, hermanos? Perezoso, y junto a la viña del hombre falto de, ¿qué, hermanos? Hermano, falto de entendimiento. Está hablando de un joven como en la parábola, inmaduro, incapaz. Tiene, pero no lo sabe aprovechar. Y he aquí que por toda ella, dice, había crecido los espinos, ortigas, había ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya, ¿qué, hermanos? Destruida. Miré y dice, y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Y a propósito, vamos a regresar a este versículo más adelantito. Porque hay algunos que ni siquiera, por eso es otro problema. ¿Por qué no somos bendecidos? Porque no toman consejo. Viven sus vidas como se les hincha su gana y ni toman en cuenta a su pastor. Pastor, quiero hacer tal negocio. Pastor, quiero trabajar en tal. Pastor, esto. Pastor, ¿saben que al pastor ya le caí gordo? ¿Se acuerdan que una vez metí conejos, una vez metí esto, una vez hice el otro? Y le digo, pastor, quiero hacer esto. Mira, hermano, ya haz lo que te a ver cuál te pega. Pero para muchos no. Incluso ni lo ven como su pastor. Usted, hermano pastor, le llaman pues pastor ya nada más por llamarle, pero en realidad que lo acepten como su pastor. Están como los católicos allá afuera. ¿Saben quién es Jesús? Le prenden veladoras, le ponen flores, hipocresía nada más, pero nunca lo han aceptado como su Salvador. Y a propósito, usted que es nuevo, si nunca lo ha aceptado como su Salvador, usted va rumbo al infierno. Tiene que aceptarlo como su Salvador. Y asimismo, hermano, que usted está aquí sentado, si usted no ha tomado al pastor y no lo ha aceptado como su pastor, está en pecado. Porque anda como chivo loco brincando para allá y para acá, no teniendo pastor. Y por eso, ni consejo toma. No viene y toma las decisiones a su propia manera. Pues son mis cosas, yo voy a decidir, yo esto y el otro, y el pastor, ¿qué? Bueno, por eso no somos bendecidos. Por eso no somos bendecidos. Y por más que el pastor les dé consejo, no lo hacen. Dice el versículo 32, miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo manos sobre... ¿Qué? No, pero sigan leyendo.
poniendo mano sobre mano, otro poco ¿para qué? Para dormir. Y sigue diciendo nuevamente, así hermano, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre, que dice, como hombre armado. ¿Por qué no somos bendecidos, hermanos? Yo creo que acabamos de ver mucho si nosotros analizáramos cada pasaje que acabamos de leer. Pero si ahorita tiene necesidad, vendrá aún más necesidad. Es palabra de Dios, hermano. No es mi palabra, es la palabra de Dios. A propósito, hermano, nadie te va a dar. Es más, Dios mismo te va a entregar a la inmundicia. Lo acabamos de ver con este joven, simplemente aún y su propio padre te dijo, bueno, si te quieres ir, adelante, vete, llévate todo lo que tú tienes. Y eso incluso vemos lo que hizo en Romanos. Vamos ahí a Romanos capítulo 1, rápidamente, hermanos, por favor, porque el tiempo se nos está yendo. Romanos capítulo 1, dice la palabra de Dios en el versículo 21 y 22, dice de esta manera, pues habiendo conocido a Dios, que dice, hermanos, a propósito, hermano, una y otra vez se le ha enseñado, hermano, si conoce a su Dios, esfuércese. Hermano, Dios es dueño de todo. Él le puede bendecir, pero nada más quiere su bendición. Y dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, y hermano, ¿sí conoces a tu Dios? Entonces, ¿por qué le andas batallando? Entonces, ¿por qué andas quejando, andas chillando, andas diciendo que no tienes? Pues ponte a trabajar. En el versículo 21 dice, no le glorificaron como a Dios y ni le dieron, ¿qué, hermanos? Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, que dice, fue entenebrecido, profesando, ¿qué, hermanos? Hace 8 días lo mencioné y Proverbios nos los enseña, si no mal recuerdo, en el capítulo 12. Permítame tantito. Sí, Proverbios 12, capítulo 15. Vamos a ir rápidamente, no pierdan en Romanos. Proverbios capítulo 12, versículo 15. Dice de esta manera el versículo 15. El camino del necio, ¿qué, hermanos? En escuela dominicana los enseñaron y dice, el camino del necio es derecho en su, ¿qué, hermanos? En su opinión. Y estamos leyendo ahí en Romanos en el versículo 22, profesando ser sabios, dice la palabra de Dios, se hicieron necios. Y dice el versículo 23, y cambiaron la gloria de, ¿qué, hermanos? La gloria de Dios. Vamos en el versículo 24, por lo cual también Dios, ¿qué dice, hermanos? Los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de, ¿qué, hermano? De sus corazones. Y fíjese, de modo que deshonraron entre sí sus propios, ¿qué? Deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es, ¿contra qué, hermanos? ¿Sabe que si no quiere entender y sigue en su necedad, simplemente Dios lo deja que llegue aún hasta el lecho de los cerdos para que, a ver si así se da cuenta en la situación en la que se encuentra? Y luego decimos, ay, pobrecito. No, no es pobrecito. No es pobrecito. Vamos ahí, hermanos, al versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente, ¿qué, hermanos? Reprobada para hacer cosas que, ¿qué, hermanos? A propósito, tenga cuidado, hermano. Porque Dios lo puede entregar a hacer cosas que no le convienen a su vida, a tomar malas decisiones,
Lo que acabamos de ver hace un rato en la escuela dominical, aunque por su propio orgullo y amargura haga caer a un hermano. Y ahorita lo vamos a ver, quiero desglosar todo ello, hermano. Pero la palabra de Dios nos está diciendo que Dios mismo va a entregar a aquella persona. Y hermano, al contrario, al que se esfuerza, se le apoya. Al que se esfuerza, se le apoya. Pero al que no se esfuerza, vamos a ver qué es lo que la Biblia dice ahí en Mateo capítulo 25, versículo 29, hermanos. Rápidamente, Mateo capítulo 25, versículo 29. Dice la palabra de Dios en el versículo 29, hablando de una parábola, y dice el versículo 25, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo, y que dice, y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Y dice el versículo 28, quitadle pues el talento, y luego dice, y dadlo al que tiene, ¿qué hermanos? 10 talentos, porque al que tiene, ¿qué hermano? Porque al que tiene le será dado, y tendrá, ¿qué hermanos? Y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será, ¿qué dice, hermanos? Le será quitado. Hermano, no diga, ay, pobrecito ese hermano no tiene. Pues ya sabemos por qué no tiene. Porque no se esfuerza, porque no confía en su Dios, porque es flojo, porque es negligente. Porque no quiere estar aquí de todo su corazón, porque solamente quiere la bendición de Dios, pero no quiere esforzarse. Les dije que esto iba a estar un poco duro, hermano. Y cada vez se va a ir poniendo peor. Porque el siguiente punto es, ¿por qué nadie le daba? ¿Por qué nadie le daba? Vamos ahí más a donde tuvimos la lectura. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Capítulo 15. Estamos en el 15, dice el versículo 15. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó, ¿qué dice, hermanos? A faltarle. Y fue y se, ¿qué, hermanos? Y se arrimó. A propósito, hermano. No, así está bien. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase, ¿qué dice, hermanos? Cerdos. Y dice el versículo 16, y deseaba. En Proverbios capítulo 13, si no mal recuerdo, versículo 4, no lo busque, hermano, por tiempo, porque se nos está yendo el tiempo. Proverbios capítulo 13, versículo 4 dice de esta manera, el alma del perezoso desea y nada que, dice, hermanos, el alma del perezoso desea y nada que, y nada alcanza. Y la palabra de Dios nos enseña que este joven dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Aquí está, pero nadie le daba. ¿Por qué nadie le daba, hermano? Porque él estaba en pecado. O dígame, hermano, ¿estaba bien lo que este había hecho? ¿Estaba bien lo que este hombre había hecho, lo que este joven había hecho? No, estaba en pecado, porque más adelante encontramos que cuando vuelve en sí, él reconoce y dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Nuevamente ya cuando llega con su padre, le dice, Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como alguno de tus jornaleros. Y le sigue diciendo, he pecado contra el cielo y contra ti, porque es un pecado, hermano. Y a propósito, hermano, no sea cómplice del pecado
de los demás. No sea cómplice del pecado de los demás. A propósito, hermano, y aquí voy a agregar unas cosas. Vamos ahí a Proverbios capítulo 7. Vamos a ver Proverbios capítulo número 7. Dice el versículo 21 al 23. Proverbios capítulo 7, versículo 21 al 23. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Y dice, le obligó con la salamería de sus labios, a punto de marchar tras ella como va el buey. Y aquí está lo que le quería decir. Hermano, y con todo respeto, porque la Biblia lo dice, no sea como el buey que va directamente al degolladero. Incluso vamos ahí más adelante ahora. Bueno, vamos a terminar de leer versículo 23. Como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra qué, hermanos, que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa, ¿qué, hermano? Hasta que la saeta traspasa su corazón. Entonces, hermano, no sea como el buey, no vaya directamente al degolladero. Vamos allá a Primera de Timoteo, capítulo 5, dice lo que, miren qué es lo que dice la palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 5. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Pues espérenme tantito, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 5, dice de esta manera el versículo 22. Versículo 22, no impongas con ligereza las manos, ¿a qué, hermanos? A ninguno. Ahorita voy a explicar de por qué nadie le daba, porque la Biblia nos enseña que debemos de ser sabios, incluso aún hasta a quién apoyar, a quién dar. No impongas con ligereza las manos, dice, a ninguno, ni participes, que, hermano, en pecado. No seas cómplice de su pecado, no seas cómplice de su flojera, no seas cómplice de su pereza. Ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro, porque te contamina a ti también. ¿Por qué nadie le daba? Porque estaba en pecado. A propósito, hermano, ahorita vamos a ver, yo sé que algunos a lo mejor están pensando, ay, hermano, es que hay que darle al prójimo. Vamos de una vez, la diferencia de un prójimo a lo que es, en este caso, a un flojo y perezoso, dice la palabra de Dios. ¿Dónde está? Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Miren qué es lo que dice Lucas capítulo número 10. Vamos a leer del versículo 25 al versículo 37. El buen samaritano. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, porque a veces hasta con orgullo y arrogancia hay cristianos que dicen, pues yo voy a apoyar a tal hermano, si el pastor no lo quiere apoyar, yo lo voy a apoyar. Para probarle, dice la palabra de Dios, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él se creía que estaba haciendo el bien. Y dice la palabra de Dios, él dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? A propósito le está diciendo, ¿cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y ahí está lo que les dije al principio, hermano. ¿Por qué no somos bendecidos? Porque no amamos a Dios de todo nuestro corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ahí está lo que a muchos les gusta. Y a tu prójimo como a ti mismo. A propósito, hermano, si a usted le gusta apoyar al prójimo, ¿quién trajo la despensa que dijo el pastor hace 8 días para apoyar a alguien? ¿Quién la trajo? ¿Quién la trajo? ¿Y no que te gusta apoyar al prójimo? ¿O lo haces por arrogancia? ¿Por quedar bien? ¿Porque el pastor no lo está haciendo? Pura hipocresía, hermano. Aquel respondiendo dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y vamos a ver, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse,
Asimismo dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio que, hermanos. Ahí está el prójimo, pero no es un flojo, no es un holgazán. No es aquel que anda queriendo ver a quién se, y con todo respeto, hermano, a quién se lleva, a ver a quién le saca algo. No, hermano, hay una gran diferencia de un prójimo y a un flojo. Dice la palabra de Dios: y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote, y aquí está la queja de muchos. A propósito, hermano, veíamos el pasaje hace un rato que Dios nos tiene que probar. Tuvo que poner al joven en la miseria para que se diera cuenta. Pero ¿saben que hoy en día se está malentendiendo estos pasajes? Hay hermanos a los cuales el pastor no ha apoyado. Hermano, porque Él es el pastor, Él sabe quién anda bien y quién no anda bien. ¿Cuándo no? ¿Hasta cuándo no se va a meter eso en la cabezota? Que Él sabe quién anda bien y quién no. Hermano, yo conozco su corazón del pastor. Créame, hermano, yo lo conozco. Yo he visto al pastor apoyar a tanta gente y he visto cómo esa gente le muerde su mano. Y usted lo ha visto una vez que el pastor trató de apoyar a un hombre, hasta le prestó su carro y terminó demandándolo. No diga a propósito, hermano, y ese es otro problema, es que lamentablemente a veces falta la iglesia, no sabe ni qué es lo que está sucediendo y usted se come esas moscas. Y anda todo amargado porque es que el pastor es bien malo, porque no apoya esto y el otro. Hermano, cállate la boca porque ni siquiera sabes lo que está sucediendo en la iglesia y él no va a ir de chillón a contarte todos los problemas, porque él es hombre, él se faja los pantalones para poder resolver los problemas, hermano. Y tantito te enteras tú, es que el pastor es bien malo. Hermano, si realmente estuvieras aquí, supieras la situación. Pero esto no se tiene que saber, hermanos, a veces, y no se tiene que dar a conocer porque son problemas serios. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Y luego se pregunta, es que el pastor es bien malo, ¿por qué no ayuda? Y hay hermanos amargados. Y miren qué es lo que dice: aconteció que descendió, versículo 31, un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo también un levita. Pero un samaritano que iba de camino, y ahí está, cerca de él, viéndole fue movido ¿a qué, hermanos? A misericordia. Pero es aquel que realmente necesita la ayuda, hermano. Alguien que ha sido despojado, alguien que realmente está pasando en una situación muy difícil, y no porque sea flojo. Pero hay unos que lo confunden, hermano, y hay unos que sí son flojos de primera. Y eso los podemos encontrar incluso hasta en los semáforos. Dicen que tienen enfermedades, están ahí con un papelito pidiendo dinero. A propósito, hermano, no se sienta mal si no le da una monedita de ellos, porque ya eso es su ganancia de ellos. Son flojos, no se quieren poner a trabajar, están viviendo de la gente, y lamentablemente los que sí no son apoyados. Yo no me siento mal por no darle a aquellos que están pidiendo, porque hay algunos que y hay veces que realmente se ve que cuando sí, hermanos. Pero hay algunos que ya usan de mucha astucia y nos engañan bien fácilmente. Y la palabra de Dios nos los enseña, hermanos, pero lamentablemente hay hermanos amargados porque desconocen la situación. Hace rato vimos por no preguntar, por no pedir consejo. Hermano, no te metas en lo que no sabes. Infórmate primero. No seas cómplice del pecado de los demás.
Mire qué es lo que dice Efesios. ¿Por qué? Porque hay hombres, aquí Efesios nos enseña, vamos ahí a Efesios, Filipenses, Colosenses, por si todavía no lo encuentra. Efesios capítulo 4, versículo 14. Efesios 4, 14 dice la palabra de Dios, para que ya no seamos niños que fluctúan. Nuevamente, hermano, niño, simbolismo de qué, hermano, de inmadurez. Van los niños, ¿han visto cómo son los niños? Están jugando, se pelean entre unos a otros, siembran la discordia, se pelean. Vente, ya no hay que juntarnos con ellos. La palabra que quiero que vean, hermanos, está en el versículo 14. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, dice por... ¿Qué, hermanos? ¿Saben qué es la palabra estratagema? No, les voy a dar la definición. La palabra estratagema, hermano, quiere decir acción hábil y engañosa para conseguir algo. Y sabe que así hay muchos cristianos. Son bien hábiles, utilizan lo que es la estratagema, son bien hábiles con palabras engañosas, lo que vimos en Proverbios hace rato, ¿verdad? Con la mujer extraña, con suavidad hablan sus palabras, y tú como no eres lo suficiente maduro, desconoces la situación, ves que a lo mejor el pastor no está apoyando la situación y te quieres creer un buen samaritano para poder apoyar. Y ahí vas de sonso como el buey al degolladero. Con ligereza impones las manos para ayudar a alguien cuando realmente no lo necesita. ¿Sí me está entendiendo, hermano? ¿Por qué no somos bendecidos? Porque ni siquiera tomamos consejo. ¿Por qué nos va como nos va? Porque ni siquiera tomamos a nuestro pastor como nuestro propio pastor. Y sabe que a través de esto, es más, este problema viene desde antes, hermanos, cuando, y lo voy a decir, hermano. Y aquí hay hermanos que una vez se amargaron contra el pastor, contra mí. Y aquí hay hermanos que están, y qué bendición, porque entendieron la situación y le están echando ganas. Y se lo digo porque ellos vinieron y me pidieron perdón. Primero pidieron perdón al pastor y me pidieron perdón a mí. Porque había jóvenes del colegio que iban con los que estaban trabajando y con los hermanos, y no solamente con los hermanos, iban con más de ellos. Y iban y les decían, es que el pastor es bien malo, es que el hermano Fred es bien malo, es que el hermano Jonathan es bien malo, no usan de misericordia de él, y pobrecito de nosotros, y estamos sufriendo, y es que esto, y los hermanos se la comieron por no preguntar. Se amargaron con el pastor por causa de no saber la situación, cuando los flojos y los agaraganes eran ellos, porque ni siquiera querían trabajar. Hubo una vez el pastor que los encontró acostados allá en la entrada, en el pastito ahí bien campantes. Y según nosotros teníamos la esperanza de que se habían ido a trabajar. Y por no preguntar, hermano, con todo respeto, como sonso va como buey al degolladero, amargarte tú solito. Hubo uno de ellos que una vez estaba queriendo noviar con ay, a propósito, hermano. Lo corrimos del colegio porque quería noviar con una maestra, todavía no era tiempo, y un sonso se amargó porque corrieron a su amigo, porque no sabía la situación. Y luego el peor problema de todo eso es que esos ya se casaron, andan por allá bien felices, y este otro que se salió por amargado, anda todo amargado, ni a la iglesia viene, su vida fue destruida por completo por no enterarse de la situación, hermano, y por dejarse guiar por los demás. Los otros andan bien contentos, casados, andan para allá y para acá, esto y el otro sonso anda bien amargado. No pongas
con ligereza las manos. Gente. Y la Biblia nos enseña, y sí, termino lo que estaba diciendo, aquellos hermanos que con el tiempo, y a propósito, hermano, el tiempo siempre da la razón. El tiempo siempre da la razón. Llegó el hermano y me dijo, hermano, perdóname. Yo me la creí, estos cuates vinieron, nos dijeron esto, nos dijeron el otro, nos dijeron allá, nos dijeron acá. Pero pues yo no tengo nada que decirle, hermano, al contrario. Qué bendición por su vida, porque Dios le dio la gracia para poder darse cuenta y salir de esa amargura. Pero hay algunos que no alcanzan esa gracia y hasta ahora siguen amargados. ¿Por qué, hermano? Porque se dejan guiar por los demás. Por eso no somos bendecidos. Le decía hace 8 días, le hacen caso más a un hermano de la iglesia que a su propio pastor. Siguen más a un hermano de la iglesia que a su propio pastor. No pongas, hermano, con ligereza, porque hay hombres que usan la palabra estratagema, que con acción hábil y engañosa para conseguir algo, hermano. Te endulzan el oído, hacen esto, hacen otro. Y créame, hermano, vamos a tener que ser probados. Quien realmente es aprobado delante de Dios va a permanecer. Veíamos hace 8 días que el que pone su confianza en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece. ¿Para qué, hermanos? Para siempre. Seguimos ahí rápidamente, hermanos, porque el tiempo se nos fue. Vamos ahí a Lucas, capítulo 15. Dice la palabra de Dios en el versículo 15, y fue y se arremó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual le envió a su hacienda para que apacentase, ¿qué, hermanos? Cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie, ¿qué, hermanos? Nadie le daba. Hermanos, si ves que a alguien no le da nada a nadie, es porque no quiere ser cómplice de su pereza, de su flojera. Y a veces yo sé que entra un poco de envidia y todo ello, hermano, pero en el versículo 17, y con esto vamos a terminar. Y y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿Y qué dice? Y yo aquí perezco ¿de qué? De hambre. Ahora, puede notarse en la parábola, hermano, que el padre no andaba chillando por su hijo. El padre no andaba buscando a su hijo, no. Y estos hermanos, a veces se tenía que suceder para que el hijo se tuviera que amarrar los pantalones y volverse hombre. Volverse hombre, porque no queremos en este caso, con todo respeto, hermanos, de los del otro bando. Hombre que realmente sepa llevar adelante a su familia, a poder resolver los problemas. Y qué triste que hay hermanos hasta ni saben resolver problemas, los resuelve su mujer. Pero volviendo en sí, ¿cuántos jornaleros? Versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, hasta que entiendas, hermano, para terminar, hasta que no vuelvas en sí, no va a venir la bendición a tu vida. Porque le dice, Padre, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. En el versículo 21 ya había llegado con su padre y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado, ¿qué dice? Tu hijo. Hermano, lo que Dios quiere, y por eso nos deja a veces entrar en esa situación, estar, ¿verdad?, con los cerdos, en pocas palabras, en la miseria, es porque Dios quiere que volvamos en sí. Dios quiere que cada uno de nosotros nos demos cuenta en la situación, en la condición en la que nosotros estamos, y digamos, Señor, si es cierto, yo soy el problema, Señor, yo he pecado delante de ti. Y no muchos quieren tirar ese orgullo. No, el culpable es el pastor. No, el culpable está el hermano. No, el culpable está la hermana. Pues seguirás así, hermano, hasta que no vuelvas en sí. Y en esta tarde, hermano, yo te animo, vuelve en sí.
Porque Dios no desecha a nadie, pero sí te va a dejar, sí te va a entregar a que andes en la inmundicia, con todo respeto, lambiando el piso, para que te des cuenta en la situación en la que estás. Miren qué es lo que sigue diciendo. Y el hijo le dijo, versículo 21, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo, ¿qué, hermanos? A sus siervos. Y qué bendición, hermano, por la gracia de Dios. Qué bendición por la gracia de Dios, porque cada mañana, ¿verdad?, sus misericordias son nuevas. O sea que cada mañana tengo una nueva oportunidad de arrepentirme. Pero cada mañana toma esa misma arrogancia y se sienta en su macho. Y dice la palabra de Dios: pero el padre le dijo a sus siervos: sacad, ¿qué, hermano? Sacad el mejor vestido. ¿Y qué, hermano? Y vestidle, hermano, venía hecho un asco. Y eso es lo que somos a veces, hermanos. Estamos hecho un asco, lleno de amargura, lleno de arrogancia, lleno de pura necedad. El necio es sabio en su propia opinión. Pura necedad. Y vestidle y poned un anillo en su mano y calzad. Y, hermano, hasta sin zapatos venía, sin chanclas. Imagínense cómo venía a sus pies. Y ese es un simbolismo de a veces cómo el pecado nos deja, hermano. Pero por la gracia de Dios, tráiganle el mejor vestido. Porque ahora sí, lo puse donde quería, pero ahora está donde quiero. Se ha arrepentido. Y hermano, eso no es porque Dios sea malo. Eso nos hace madurar a nosotros. Y eso un día lo va a tener que practicar con su hijo. No porque usted sea malo, porque su hijo tiene que madurar y enfrentar la vida. Porque si no, como el perezoso, ahí está su viña, pero toda llena de espinos. Ahí está el trabajo, desea, pero nada alcanza. Y así tu necesidad vendrá como ladrón, como hombre armado. Pero recalco, hermano, por la gracia de Dios. 23. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque es una bendición, hermano, para Dios, le da gozo. Es un gozo para Dios el saber que uno de sus hijos se ha arrepentido, se ha dado cuenta de la situación en la que está. Y entonces ahora sí, de todo su corazón viene y: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero la gracia de Dios, no te preocupes, hijo. Si ya aprendiste, vente, no hay problema. Vamos a convivir, vamos a echarle ganas, vamos a seguir adelante. Pero el hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo: Padre, dame la parte de los bienes. Me corresponde. Dios, te damos gracias por lo bueno que eres. Padre Celestial, ayúdanos, mi Dios, en esta tarde. Obra en el corazón de mis hermanos. Te pido, Padre Celestial, que hables a sus vidas. Señor, que no salgan de la misma manera como entraron. Tú conoces el corazón, mi Dios, de cada uno de nosotros. Entramos con tanta amargura, tanto rencor. Hermano, ¿por qué no viene al altar y reconoce su condición? ¿Por qué no deja de andar llorando? Y a propósito, hermano, usted que pone con ligereza las manos para ayudar al que no debe y sin la aprobación de su pastor, ¿por qué no viene? Señor, estoy mal. A propósito, hermano, ¿está usted necesitado? Pues venga Dios, pero venga con todo su corazón. ¿Quiere la bendición de Dios? Venga Dios. Nadie le va a ayudar nada más que Él. Nadie le va a sacar de su problema nada más que Él. Nadie va a poder hacer algo por usted, hermano. Nadie le va a apoyar
hasta que usted no entienda su situación. Porque, hermano, entienda, está en pecado por flojo, por holgazán. Quiere que los demás, pero usted, ¿qué está haciendo? Quiere que la iglesia, quiere que el pastor. Sí, hermano, pero si no lo haces porque sabe que el pastor sabe que usted es flojo. ¿Quiere la bendición de Dios, hermano? No impongas con ligereza las manos. No impongas con ligereza las manos. No te creas el buen samaritano. No seas un fariseo. Señor, yo hago todas estas cosas a propósito. Y cuando se habla de apoyar a su iglesia, venir y trabajar, ni siquiera lo hace, hermano. Es bien apoyador a los demás, pero su iglesia no. ¿Cómo está su corazón? ¿Tiene necesidad? ¿Está, pero realmente no quiere estar? ¿Desperdicia perdidamente lo que Dios le da? ¿Cuál es la situación de su vida? Joven señorita, no puedes engañar a Dios. Estás, pero no quieres estar. Ya Dios te ha dado trabajo, joven señorita, y desperdicias perdidamente todo lo que Dios te ha dado. Pero eso sí, queremos la bendición de Dios. Hermano, venga su Dios, ámele de todo su corazón, búsquele con todas sus fuerzas, porque si ahorita tiene necesidad, vendrá aún más grande esa necesidad. Dios, te damos gracias por lo bueno que eres. Padre Celestial, en esta hora de la tarde, te ruego, Señor, que cambies nuestro corazón. Tú sabes, Padre Celestial, que hemos estado pidiendo por esta petición desde que iniciamos el servicio de oración, que cambies el corazón de tu iglesia, que nos des una actitud diferente, que nos des un espíritu, Padre Celestial, como la iglesia primitiva. Por favor, Padre, ayúdanos, mi Dios, a quitar toda la arrogancia, la incredulidad de nuestras vidas, a quitar todo, mi Dios, toda la indiferencia hacia tu palabra, Señor, porque a veces oímos y no nos interesa, no hacemos caso. Mi Dios, te pido estas cosas, bendice tu palabra, bendice a mis hermanos y guarda sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús le pido estas cosas. Amén. Pásale, hermanos.